un tema súper interesante e importante. Hoy vamos a hablar de cardiopatías congénitas. Nos la va a presentar Samuel Bolaños, ya es interno de 13º semestre. em, y pues esta charla va por la línea de neonatos, de NeoUSPIC, de nuestro grupo de interés. Tenemos pues que es un tema que realmente es muy importante, que es un tema frecuente en nuestros niños y que tiene impacto en la mortalidad en los más chiquitos sobre todo y pues que finalmente va a impactar en unos adultos a futuro. Entonces pues nada, Samu, todo tuyo el público, todo tuyo la charla y acá estamos pendientes cualquier cosa. Listo, Luz, gracias. Bueno, hoy ya creo que si no es la última, pues una ya de las últimas charlas del semestre. Qué alegría que nos puedan acompañar ya hoy en esta noche. Y pues nada, como los dijo, pues vamos a hablar de un tema que es de suma importancia, em, más que todo en el enfoque de los neonatos, que son las cardiopatías congénitas, que es un tema muy amplio, con muchas patologías, porque eso no es solo una, ni son como cuatro, sino es un grupo muy gigante de patologías que vale la pena que estudiemos. Entonces, vamos a hacer eso de una manera muy resumida porque si no nos daría toda la noche hablando de cardiopatías, pero vamos a hacerlo de la manera más corta posible. Entonces, para comenzar, una frase cortica del doctor William Mail que dijo que cada niño con una cardiopatía congénita nos recuerda que la medicina comienza mucho antes del primer latido fuera del útero. Entonces, vamos a explorar 8 temas y pues nada, comencemos de a poquitos. Entonces, ¿de qué estamos hablando con respecto a las cardiopatías congénitas? Entonces, las podemos definir como un grupo de anormalidades en la función y la estructuralidad cardíaca desde el momento de nacimiento, incluso si se diagnostica después, háblese meses, años después inclusive. La definición de la cardiopatía tiene un significado funcional que tiene un origen desde el desarrollo embrionario cardiovascular, es decir, desde el mismo momento de la fecundación comienza a tomar importancia ese tema de las cardiopatías congénitas y que además las causas y los orígenes de estas cardiopatías son multifactoriales, es decir, no depende de solo uno, sino hay muchos factores que hacen que se puedan dar este tipo de enfermedades. Ahora, ¿por qué es importante hablar de las cardiopatías congénitas? Primero, porque ese es un reto multidisciplinario. Eso no es solamente un asunto de que nosotros hablamos desde el punto de la neonatología. La pediatría, la cirugía, los intensivistas, la unidad de cuidados intensivos, los médicos generales y hasta la ginecología e inclusive los internistas tienen que ver todos en el tema de la cardiopatía congénita porque eso no es solo un momento que abarca desde el inicio. Como lo dijo Luz, también es un tema que abarca hasta la adultez, inclusive toda la vida y nos involucra a todos saber de este tema. Además, un diagnóstico precoz es lo que es un game changer, es decir, un diagnóstico precoz nos ayuda a cambiar completamente la vida del paciente. La falta de un diagnóstico precoz y un adecuado manejo de esas cardiopatías pueden significar en mayor mortalidad para el paciente. El seguimiento y la cirugía es sobrevía. Como lo habíamos dicho, hay un importante factor de mortalidad, entonces dar un adecuado seguimiento significa que le damos al paciente una importante sobrevía y que las decisiones tempranas brindarán al paciente décadas de vida. Hablemos un poquito de la epidemiología, primero a nivel mundial. Las cardiopatías se consideran las enfermedades crónicas no transmisibles con mayor incidencia en el mundo, hablando de que tenemos una frecuencia de 8 por cada 1000 nacidos vivos, es decir, casi 1.5 millones de bebés cada año se diagnostica con una cardiopatía congénita. Hay un leve predominio de sexo masculino, pero este factor no es tan predominante como uno querería. La verdad es muy leve este factor. Además, si contamos la mortalidad, es de 27 por cada 1000 muertes fetales. Es un factor, la verdad, muy alto para una enfermedad que se puede considerar de este tipo. De diagnóstico de las cardiopatías, 15% se diagnostican en la etapa prenatal, un 40-50% la primera semana y un 50-60% en el primer mes. Nótese, como habíamos dicho antes, que el diagnóstico se hace inclusive después del nacimiento y a veces pasa mucho más tiempo y entre más tiempo pasa, más se encuentra la cardiopatía, que no es el ideal porque debería hacerse inclusive en la etapa prenatal para prevenir complicaciones. Y que la mayor mortalidad en los pacientes que tienen la cardiopatía congénita se genera en el primer año de vida. Ahora, traduzcámoslo un poco para Colombia. En Colombia, las cardiopatías congénitas son una de las principales causas de mortalidad infantil.
de los cuales el 14% se genera en el primer mes y 30% ya en el primer año. Importante que ahora, con las nuevas guías y los nuevos manejos que se vienen dando, la supervivencia alcanza un 85%. Es por esto mismo que este 85% de pacientes que logran sobrevivir tienen un importante seguimiento que se debe hacer hasta la adultez y hasta final de la vida. Es por eso que nos involucra a todos saber sobre este tema de cardiopatías. Ahora, unos factores de riesgo que nos ayuda a entender por qué se generan esas cardiopatías. Como lo habíamos dicho, esto es completamente multifactorial. Uno no puede culpar a la mamá porque hizo tal cosa en el embarazo, uno no puede culpar al bebé porque salió así, que porque se metió en una mina, que porque se puso a fumar, no. La verdad son muchos genes, son muchas complicaciones las que llevan a esas cardiopatías. Entonces, este gráfico es de un artículo que nos habla sobre las genéticas de las cardiopatías. Si se dan cuenta, hasta un 60% siguen siendo desconocidas. Hay muchas causas que ni siquiera sabemos que pueden generar esos. Y asimismo, hay muchos desórdenes cromosómicos y unos desórdenes de gen simple que también generan todas esas complicaciones. Entonces, para que entiendan más adelante, ya vamos a hablar de eso. Pero primero los prenatales para que los vayamos comprendiendo de a pocos. En la madre, casos de diabetes pueden ayudar a generar hipertrofia septal asimétrica. Madres con lupus ayudan a que haya un bloque auriculoventricular completo. En los casos de uveola, estos pueden generar un ductus arterioso persistente o una estenosis pulmonar periférica. El uso de la aspirina, y ya lo vamos a ver más adelante por qué, ayuda a generar una hipertensión pulmonar. El uso de trimetadiona, que es un anticonvulsivante, puede generar NBB, comunicación interauricular y tetralogía de Fallot. Y asimismo, infecciones virales que se generen durante el embarazo pueden llevar a que haya una miocarditis. Ahora, hablando de los teratogénicos, es decir, de los malformantes que se pueden generar durante el embarazo, tenemos el alcohol, que puede generar una comunicación interauricular o interventricular. El litio, que puede generar una anomalía de Epstein. El ácido retinoico genera cardiopatías troncoconales. El ácido valproico genera comunicación interventricular, estenosis aórtica, coartación aórtica o atresia pulmonar sin comunicación interventricular. Y el uso de AINES, que ya más adelante vamos a entender el por qué los AINES pueden generar esto, alteran los procesos de maduración de la musculatura y alteran también lo que es el tema ductal en el tercer trimestre del embarazo. Ahora, fíjense en toda esta lista, no se los voy a explicar porque es un tema demasiado largo, pero es solo para que comprendan el número de síndromes y el número de genes que puede llegar a generar cardiopatías congénitas. Por eso, si miramos el gráfico anterior, hay un mundo de causas que aún ni siquiera se puede saber de por qué generan todas esas cardiopatías. Y ya dijera que podría generar solo comunicaciones interauriculares, pero prácticamente hay casi 60 tipos de cardiopatías congénitas que ni siquiera nosotros podemos entender. Entonces, para que entiendan por todas esas listas, con todo ese número de genes, la complejidad de las cardiopatías congénitas. Claramente aún siguen en estudio, no nos vamos a meter en este tema porque si no, nos da hasta las 7 de la mañana hablando de solo cardiopatías, entonces movámonos por esa parte. ¿Cuáles son los síndromes que sí tenemos que saber al menos que nos pueden ayudar con este tema? La trisomía 13 a 18 en un 85% cuentan con una cardiopatía. Háblese de comunicación interventricular, displasias polivalvulares o cardiopatías congénitas. La trisomía 21 en un 40% contienen canales auriculoventriculares, comunicación interauricular, interventricular, tetralogías de Fallot y un ductus arterioso persistente. Y el síndrome de Turner en un 35% van a tener más que todo valvulopatías aórticas. Otros síndromes que son menos conocidos pero también tienen importancia. El síndrome de Noonan en un 50% tienen comunicación interauricular y miocardiopatías. La asociación CHARGE en un 80% tienen comunicación interventricular, comunicación interauricular y ductus arterioso persistente. El síndrome de Williams en un 75% contiene estenosis supravalvular arterial. El síndrome de George tiene en un 85% una interrupción del arco aórtico y tronco arterioso. Y la asociación Bacter, que en la parte derecha vemos que tiene anomalías vertebrales, atresia anal,
malformaciones cardiovasculares y otras, se va a caracterizar por tener una comunicación interventricular y una tetralogía de Fallot además. La fisiopatología, y esa es la parte en la que más me voy a detener porque es como el gran componente de la charla, que es importante que lo sepamos. Entonces hay que echarnos atrás, para atrás, para atrás, los que aún se acuerdan, cuando estamos en primer semestre, que nosotros veíamos que la embriología, que el doctor Briceño nos comentaba que no, que las capas que formaban esto, y los que alcanzaron a usar Simbrio, pues eso era la guía perfecta para entender cómo es esto. Entonces lo vamos a pasar de manera muy general para entender día a día cómo es que funciona todo eso. Entonces nos acordamos que la mórula se genera en el día 4 después de la fecundación y posteriormente comienza a generar su implantación en la pared uterina, donde posteriormente en el interior comienza a separar sus capas de a poquitos en conjunto con la cavidad amniótica hasta el día 11. Posteriormente se comienzan a separar más las capas, comienzan a mostrar más las membranas y también va a haber un saco vitelino primitivo que posteriormente ese se va a elongar y va a generar un quis además que durante este espacio va a dejar un espacio para que nosotros podamos continuar con el desarrollo de esa partecita. Posteriormente se van a comenzar a generar los nódulos primitivos, la membrana y la línea primitiva y se van a comenzar a generar las capas que nosotros conocemos. Que si miran la imagen de abajo de la mitad, ahí están las tres capas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y en la parte de la derecha es como si nosotros cortáramos y viéramos cómo se ven las tres capas en el interior ya en el día 20. Ahora, después de la separación de estas capas, se va a elongar lo que habíamos dicho para dar más espacio a la formación del feto y asimismo comenzar con la formación de los sistemas. Esta es como la parte general. No se enloquezcan, nos falta muy poquito, pero eso es lo que tienen que conocer. Posteriormente, ¿qué pasa más que todo en el mesodermo? Que se van a comenzar a generar un grupo de células que a medida que se expanden, separan una parte del endodermo y lo que permite este espacio pequeño es generar la parte de lo que son los intestinos, pero por fuera generar la cavidad pericárdica. ¿A qué se debe esto? Que a medida que se genera el mesodermo, se comienzan a formar también las células cardíacas, que esas son los que permiten toda la parte de desarrollo del corazón, que si se van a la imagen de la derecha y abajo, se puede ver cómo de a poquito se viene generando el corazón, comenzando con una aurícula invertido y un ventrículo, y el bulbo cardíaco que posteriormente da paso a los vasos coronarios. Entonces, a medida que se va desarrollando en la parte izquierda, vemos que se va elongando, pero también se va formando de a poquitos las capas del corazón. Si vemos en la parte de la derecha ya se forman los vasos, háblese de la aorta dorsal y el saco aórtico, que posteriormente van a sacar los arcos. Anteriormente habíamos mencionado que habían unos que interrumpían los vasos aórticos. Acá es donde está la cosa. Cuando se generan esos vasos aórticos, dan las comunicaciones que posteriormente pasan a ser lo que son la aorta, las brachiocefálicas, las subclavias y todo este asunto. La cosa es que si se interrumpe, tenemos un tema de cardiopatías por esa parte que se genera durante la embriogénesis. Además de eso, en la imagen de abajo vemos también cómo se va separando el corazón de a poquitos, viendo que está el orificio sinoauricular, excepto primum y excepto secundum, que más adelante se va a formar, que nos ayuda a entender posteriormente cómo se forma el tema del foramen oval, y las almohadillas endocárdicas que dan el espacio para que posteriormente se encuentren las válvulas que separan las aurículas de los ventrículos. En la imagen de la izquierda, entonces ahí podemos ver que ya se forma el septum secundum y entonces cambiando ya la vista, se ve en los arcos aórticos lo que les venía mencionando, la formación de los conductos arteriosos y el callado aórtico y las arterias brachiocefálicas que forman todos los vasos coronarios del corazón. Asimismo, en la parte de abajo vemos desde adentro del corazón, que lo veníamos viendo formando, cómo se van formando los bordes troncoconales. Esos son lo que posteriormente van a llevar a lo que es el tema de las circulaciones aórtica y la circulación pulmonar en esa parte del corazón. Ya esos son los últimos días del corazón, de la formación primitiva, por decirlo así, en el que ya vemos cómo se ha terminado de desarrollar todos esos vasos para que posteriormente pueda comenzar la circulación.
Y esas tres imágenes finales muestran cómo se mueve la sangre en un esquema sencillo, por dónde se va y como pueden ver, pues no es como un método común como nosotros conocemos en el corazón del adulto. Ahora, eso nos da paso al siguiente, que es conocer cómo funciona la circulación fetal, que inclusive en unas charlas anteriores habíamos hablado sobre todo este tema de circulación cardiovascular y cómo funciona todo eso. Ahora, hablemos un poquito en palabras cortas para entender cómo funciona. El ductus venoso, que si se pierden pueden ver la imagen de la derecha para irse guiando. ¿Qué hace el ductus venoso? Esta trae la sangre oxigenada de la placenta a la vena cava inferior sin pasar por circulación hepática. Si se dan cuenta, pasa por el hígado para poder conectar por la vena cava inferior, pero no pasa por como tal por la circulación del hígado. Y también tenemos el foramen oval, que es el que permite la comunicación entre las dos aurículas. También hay un ductus arterioso que permite una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta. Ahora, es necesario entender que el corazón en sus dos lados tiene resistencias distintas. ¿Por qué? El lado izquierdo, que es donde se encuentra la aorta, va a tener una baja resistencia que permite el flujo hacia todo el cuerpo. Sin embargo, el lado derecho tiene una alta resistencia, porque tiene una vasoconstricción de vasos pulmonares, ya que los pulmones están llenos de líquidos, más que todo hecho para nutrición y no tanto para un intercambio gaseoso, ya que el bebé no está recibiendo como tal una presión por el aire, entonces hay una resistencia muy alta porque los vasos como tal están muy estrechos. Entonces, entendiendo un poco este asunto, la sangre oxigenada llega desde la vena umbilical, pasa por la vena cava inferior, de ahí llega a la aurícula derecha. Puede pasar por el foramen oval, después hacia la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y después hacia la aorta. Asimismo, porque va la sangre mezclada, entonces la sangre desoxigenada pasa por la vena umbilical, de ahí a la vena cava inferior, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el tronco pulmonar y las arterias pulmonares y aorta por el ducto arterioso. ¿Qué pasa cuando el bebé nace? Las respiraciones, como habíamos dicho, antes estaba lleno de líquido, ahora pasa a tener aire. Eso genera un aumento de la presión alveolar de oxígeno, lo que hace que los vasos se abran y haya una caída de resistencia pulmonar y por ende aumenta el flujo sanguíneo hacia el pulmón, lo que tira para abajo las resistencias y aumenta el gasto cardíaco hacia el pulmón, mejorando mucho más la circulación hacia ese órgano. Además de eso, ¿qué pasa? A nivel endotelial de los vasos hay un cizallamiento que lleva a una producción de óxido nítrico, que como tal eso genera un efecto vasodilatador y ayuda a disminuir la presión. Asimismo, eso aumenta el retorno venoso del lado izquierdo, aumenta la precarga de la aurícula izquierda en conjunto cuando se hace pinzamiento al momento del nacimiento y todo eso en conjunto va a llevar a que haya un cierre del foramen oval y un ducto arterioso. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿por qué está pasando esto? Entonces hay múltiples factores que llevan a que haya eso. Inclusive, más adelante se menciona, pero el tema con los AINES es que esto retrasa como tal ese sello de ductos arterioso y el foramen oval. Entonces, por eso decíamos que las madres que toman AINES, el uso de la aspirina, generan este efecto de que como tal ese selle se demore y por ende pueda generar problemas con cardiopatías. Entonces, ya hablando un poquito de la clasificación, hay dos clasificaciones muy generales para que entendamos. Hay muchas cardiopatías, pero nos vamos a enfocar en solo las principales. Entonces, las cardiopatías congénitas que no pueden generar cianosis. Entonces, hay unas que tienen un flujo pulmonar normal, como son la cenosis aórtica, la coartación de la aorta, el flujo pulmonar disminuido y la estenosis pulmonar. Asimismo, hay otras que aumentan el flujo pulmonar, como la comunicación interventricular, el ducto arterioso persistente, el defecto del septo auriculoventricular, comunicación interauricular, ventana ortopulmonar y un drenaje anómalo parcial de venas pulmonares. Ahora, si vamos para el otro lado, que son las cianóticas, tenemos las que pueden generar un flujo pulmonar disminuido y el corazón se mantiene de un tamaño normal, como son la tetralogía de Fallot, la atresia tricuspida y la atresia de la válvula pulmonar. Por el otro lado, pueden haber unas que generan un flujo pulmonar que lo aumenta y encima aumenta el tamaño del corazón.
como puede ser la transposición de grandes arterias, un drenaje anómalo total de venas pulmonares, el tronco común, el síndrome de hipoplasia de corazón izquierdo y un corazón univentricular. Y también tenemos los que pueden generar un flujo disminuido, pero que igualmente aumentan el tamaño del corazón, como son la enfermedad de Epstein y la insuficiencia tricuspida congénita. Vamos a explicar solo las más prevalentes y las que uno tiene que conocer, porque así como habíamos dicho antes, hay millones de cardiopatías, pero enfoquémonos en las que podríamos ver como tal en la consulta o en el momento del nacimiento. La primera y la más frecuente de todas, o bueno, una de las más frecuentes por decirlo mejor. La comunicación interauricular compone al menos el 10% de estas y se caracteriza por tener un defecto de septum secundum. En la infancia esa tiende a ser asintomática, pero en adultos llega a manifestar fatiga, disnea y arritmias. En el corazón que genera un shunt de izquierda a derecha, es decir, un cortocircuito en el que el flujo de la aurícula izquierda se pase hacia la derecha. Posteriormente eso que genera una sobrecarga de volumen del corazón derecho y posteriormente va a llevar a una hipertensión pulmonar. La comunicación interventricular, que es el 20 a 30% de los casos, esta sí es la cardiopatía más común de todas y se caracteriza por tener un defecto de la porción membranosa del septo interventricular. Sus manifestaciones clínicas son insuficiencia cardíaca congestiva, un retraso en el crecimiento y un soplo sistólico. ¿Qué efecto genera en el corazón? Asimismo como en el anterior, va a haber un shunt de izquierda a derecha, un cortocircuito y que posteriormente lleva a hipertensión pulmonar. El ductus arterioso persistente es el 5 a 10% de las cardiopatías. Este se causa porque hay una falla en el sello del conducto arterioso tras el nacimiento. Sus manifestaciones son taquipnea, dificultad para alimentarse y un soplo continuo. Y al igual que las otras, lo mismo. Tenemos un shunt de izquierda a derecha que lleva a hipertensión pulmonar. El canal auriculoventricular es el 3 a 5% de las cardiopatías congénitas. Ese se causa por un defecto en la formación de las almohadillas endocárdicas, por ende perdiendo este selle o esta diferenciación que nos permite tener las aurículas en un lado y los ventrículos en otro. Sus manifestaciones son la insuficiencia cardíaca, dificultad para la alimentación y el retraso en el crecimiento. Y en ese caso, al igual que en las otras, tenemos el shunt de izquierda a derecha y sumamos además que puede haber una regurgitación valvular que también desemboca en una hipertensión pulmonar. La ventana ortopulmonar es una cardiopatía extraña, no se suele generar mucho, casi menos de 0.1% de los casos. Y eso se causa porque hay una falla en la aceptación del tronco arterioso durante el desarrollo embrionario. Sus manifestaciones son la insuficiencia cardíaca congestiva, la taquipnea y la dificultad en la alimentación. Y el mismo efecto que tenemos, un shunt de izquierda a derecha que termina en hipertensión pulmonar. La estenosis de válvula aórtica es un 3 al 6% de las cardiopatías y se genera por una válvula aórtica bicúspide. Es decir, sabemos que la válvula aórtica tienden a ser semilunares o a veces a esa de 3 válvulas. Sin embargo, el problema de esos es que se quedan fusionadas. Por ende, no permiten un paso adecuado de la sangre y generan ese caso de estenosis. Sus manifestaciones son fatiga, disnea y síncope en casos severos, y en el corazón va a generar entonces una obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo, lo que genera que por toda esta carga de volumen que se queda dentro haya una hipertrofia ventricular y por ende una falla cardíaca. Tenemos la tetralogía de Fallot, que es la cardiopatía cianótica más común en el 10% de los casos. Sus manifestaciones son la cianosis, la dificultad de alimentación y episodios de hipoxia. El efecto general de la tetralogía de Fallot, sabiendo que son 4 enfermedades, es un shunt de derecha a izquierda por obstrucción de flujo pulmonar y que lleva a una comunicación interventricular. Inclusive hace poco se aprendió que pues, ahora es una exalogía de Fallot. De hecho, hay 2 efectos más que ahorita están siendo estudiados, pero que aún no hay suficiente evidencia. La transposición de grandes vasos es 5 a 7% de las cardiopatías y esto se genera porque los grandes vasos no dotan de manera adecuada durante el desarrollo embrionario. Es decir, si se van a la imagen de la izquierda, como se suele graficar, el azul es desoxigenado, el rojo es que tiene oxígeno. Si se dan cuenta, cuando hay una transposición,
es la aorta la que lleva sangre desoxigenada, mientras que la pulmonar lleva la oxigenada, que es la parte confusa porque no hay un intercambio de estos. Sus manifestaciones son la cianosis severa desde el nacimiento y la dificultad para alimentarse. Y como le habíamos dicho, son circulaciones paralelas como tal. Por ende, requieren de una comunicación para que haya una adecuada oxigenación. Si no, el cuerpo se queda con la sangre desoxigenada en toda la parte porque la aorta está llevando lo que no debe. Y tenemos el tronco arterioso, que es en menos de 1% de los casos y se genera porque hay un fallo en la aceptación del tronco arterioso durante el desarrollo embrionario. Es decir, vemos que tanto las pulmonares como la aorta, todos llevan la misma sangre porque no hay una diferenciación. Sus manifestaciones son cianosis, insuficiencia cardíaca y dificultad para alimentarse. Y el efecto que genera pues es una mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada que lleva a que haya hipoxemia y sobrecarga de volumen pulmonar. Y la atresia pulmonar, que es menos de 1% de los casos, se genera porque hay un fallo en la formación de la válvula pulmonar. Si se notan en la imagen, no hay como tal un paso que permita que pase la sangre desoxigenada del ventrículo hacia la arteria pulmonar. Está completamente sellado. Entonces, sus manifestaciones son cianosis severa desde el nacimiento y dificultad para alimentarse. Su efecto en el corazón, pues es una obstrucción completa del flujo sanguíneo desde el ventrículo derecho a los pulmones, que es lo que hace por consecuencia y se necesita que haya una comunicación alternativa para la oxigenación, que va a terminar con un conducto arterial persistente para que intente ayudar a llevar esa sangre, así sea mezclada, para el resto del cuerpo. Ahora, el diagnóstico, tras hablar de esto, vamos a hablarlo en signos generales porque para cada cardiopatía hay una guía distinta para decir, necesitamos un examen para este, necesitamos un examen para ese otro, pero hablemos un poquito de los generales para ayudar a orientarnos. Los 11 signos que nosotros debemos buscar en la clínica del paciente son la frecuencia cardíaca, cómo está la tensión arterial, la presencia de pulsos distales, el llenado capilar que no se encuentre prolongado, el estado de conciencia, la piel, que haya una adecuada diuresis, que no hayan signos de hipoperfusión tisular, la presencia de soplos cardíacos, la ingurgitación yugular y la presencia de edemas en miembros inferiores y superiores. Sobre soplos cardíacos no nos vamos a extender porque uno sabe que entender los soplos es complejo y uno a veces le dice al doctor, sí, doctor, yo estoy escuchando los soplos cuando uno en verdad no está entendiendo nada de lo que escucha, pero sí es importante saber qué es importante de los soplos. Entonces acordarse que los soplos sistólicos, si son eyectivos, están hablando de un paso turbulento a través de la válvula aórtica del pulmonar. Mientras que los regurgitativos hablan de un paso de una cámara que en sístole tiene una mayor presión que la que recibe, lo que lo vamos a ver más que todo en la tricuspida y en la mitral. Por el contrario, si vamos a diastólico, hablamos de que en la aórtica y en la pulmonar estamos hablando de un regurgitativo, que es posteriormente del cierre de esas válvulas sigmoideas por insuficiencia, mientras que las de llenado, que hablamos de la mitral y la tricúspide, hablamos ya de lo que es una estenosis y se presentan más que todo en cardiopatías con hiperflujo. Y hay unas cardiopatías que generan unos soplos continuos que se generan durante todo el ciclo cardíaco y se intensifican más que todo en el segundo grado de Crocov. Y esto se habla más que todo en ductos arterioso y en físulas arteriovenosas. Y pues no olvidar también que hay una clasificación para saber qué tan duros son los soplos. Entonces, el grado 1 es que casi no se puede escuchar, es muy difícil. Casi para nosotros todo es uno, porque no los podemos escuchar bien. El grado 2 que es suave y fácil de escuchar. El 3 que es moderadamente fuerte y no tiene un frémito en la palpación. El cuarto que ya es un soplo fuerte. El quinto que es un soplo fuerte y que además se puede auscultar si se pone muy suave el estetoscopio, o sea, si no se genera mucha presión. Y ya el 6 es que el soplo sin necesidad de tener un estetoscopio se escucha completamente el soplo. También vamos a tener lo que es el electrocardiograma, que en signos generales debemos tener en cuenta
cómo está el paciente en sus manifestaciones clínicas, qué ritmo tiene, cómo está el pulso, cómo está la onda P, el complejo QRS, si es angosto, si es ancho, para hablar de que posiblemente hayan bloqueos, si hay artefactos, porque acuérdense que no todas las cardiopatías son tempranas, algunas se diagnostican de manera tardía, entonces pueden que hayan artefactos que puedan interferir con este tema. Asimismo, que no haya, cómo es el intervalo PR, para saber que no haya un bloqueo auriculoventricular, cómo está el RR, que también nos ayuda a identificar que no es un ritmo que sea regular, y también pues de patrones electrocardiográficos característicos, háblese de bloqueos auriculoventriculares de gama izquierda, derecha, bloqueos totales, hay muchos tipos, pero que nos ayuda a orientar qué está pasando con esas cardiopatías. La radiografía de tórax puede servir para ciertas cardiopatías, porque como dijimos, hay unas que generan cardiomegalia y por ende es necesario identificarlas con una imagen para saber qué es lo que está pasando. Y asimismo, tener en cuenta que los bebés cuando nacen entre las 24 y 48 horas, tenemos que hacer casi como una medida de tamizaje, tenemos que hacer una saturación pre y postductal. ¿Cómo se hace? El pre se pone en el brazo derecho y el postductal se pone en cualquiera de los pies. Unas guías sugieren en cualquiera, otros sugieren en el pie derecho. Entonces el algoritmo de la derecha, improvisado para que lo puedan entender, es que tenemos un resultado normal cuando tanto la pre y la postductal dan 95 o la diferencia entre estas dos es muy mínima, casi menos de 3%. Eso nos indica que el tamizaje es negativo. Sin embargo, si no es concluyente porque la saturación baja o la diferencia es mayor, podemos repetir la prueba. El máximo es que podemos repetir hasta 3 veces con un espacio de 1 hora. Ahora, acá hay dos caminos y es que si cualquier saturación está por debajo de 90, ya es anormal. O si en estas repeticiones se encuentra entre menos de 91 y 94 la otra, o la diferencia supera el 3%, estamos hablando que es un resultado anormal y tenemos que pasar a ecocardiograma porque tenemos que mirar qué es lo que está pasando porque posiblemente hay una cardiopatía. Ahora, el tratamiento en rasgos generales, porque como se los di antes, cada uno tiene su guía, pero ¿en qué nos vamos a enfocar de manera general? Primero, la estabilización hemodinámica. Háblese de oxígeno, soporte inotrópico si es necesario. No podemos tratar un bebé si está muy inestable porque primero se nos va y luego pensamos en qué hacer. Entonces, hay que mantenerlo con vida primero. Ahora, ¿qué pasa con las prostaglandinas? En especial, lo que es el alprostagil. Como dijimos antes, los AINES, por su efecto con las prostaglandinas, pueden generar que se prolongue este cierre de lo que es el ductus arterioso. ¿Qué es lo que pasa? En ciertos casos, como pueden ser en las enfermedades cianosantes, el mantener abierto esos ductos nos pueden generar un beneficio, como lo puede ser en la transposición de grandes vasos o la atresia pulmonar. En esos casos en los que nosotros necesitamos mantener un flujo para el resto del cuerpo, porque la sangre va desoxigenada o no está pasando adecuadamente la sangre, es necesario mantener un flujo secundario y en este punto el alprostagil es útil. Asimismo, en enfermedades que puedan generar flujo pulmonar elevado, como puede ser una comunicación interventricular grande, hay que evitar el oxígeno porque eso puede llevar a que haya una hipertensión pulmonar y nos tiramos todo lo que pasa. Hablando un poquito del alprostagil, además de eso, este es un vasodilatador arterial que, como habíamos dicho, evita ductos e inhibe también la agregación plaquetaria, que nos ayuda también para mantenerlo abierto. Su dosis inicial es de 0.1 microgramo kilogramo minuto y el mantenimiento se puede hacer con 0.01 a 0.1 microgramo kilogramo minuto. Importante, y es que hay que tener mucho cuidado de no usar la tetralogía de Fallot o transposición de grandes vasos cuando también hay una comunicación interventricular, porque eso también nos puede llevar a hipertensión pulmonar y eso es un problema después. Ya hablamos de cirugía en ciertas patologías, por ejemplo, en la interventricular, en la interauricular y en ductus arterioso persistente, se puede hacer un cierre quirúrgico o percutáneo. En la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos y el canal auriculoventricular, se puede hacer una corrección quirúrgica temprana
que se genera con mejor resultado en los primeros meses de vida. Y en el tronco arterioso y en la atresia pulmonar se genera cirugía en etapas o de manera paliativa en conjunto con un seguimiento especializado. Y el intervencionismo percutáneo, que se puede hacer por medio de las venas y pasar por un catéter, lo que se hace es que se pueden usar distintos tipos, como los dispositivos para la comunicación interauricular, generando un tipo de ostium secundum que nos ayuda como a sellar este paso de las aurículas y asimismo a evitar que se pase la sangre. También se puede usar en ductos arterioso persistente y en ciertos casos de comunicación interventricular cuando el defecto no es tan grande. Y se pueden hacer valvuloplasias con balón, como es en el caso de la estenosis aórtica o en casos de pulmonar valvular aislada, que eso nos ayuda también para aumentar el flujo, por el contrario, y mejorar el intercambio. Y lo que habíamos dicho que también nos importa a todos, no solo si uno es pediatra, sino también a muchas especialidades, y ese seguimiento y también la posterior transición a la vida de adulto. Entonces, ¿cómo seguimos a esos pacientes a lo largo de la vida? Cuando la cardiopatía es leve y ya esa corregida o la repercusión de la enfermedad es mínima, se tiene que hacer un control cada 1 a 2 años y el ecocardiograma cada 1 a 2 años también, o antes si hay presencia de síntomas. En el caso de que la cardiopatía sea muera, lo bajamos a la mitad. El control tiene que ser cada 6 a 12 meses y el ecocardiograma tiene que ser al menos anual o más frecuente si también hay síntomas o hay algún cambio. Y en las cardiopatías complejas o que tienen cirugía paliativa, también entonces la mitad. El control se hace cada 3 a 6 meses por especialistas en cardiopatías congénitas y el ecocardiograma se tiene que hacer cada 6 a 12 meses. Ahora vámonos para el otro lado. ¿Cómo hacemos la transición adulta para que ahora el grupo de cardiopatías de adultos lo pueda tratar? El inicio del proceso se hace a los 12 a 14 años y 16 a 18 ya es la transición formal para que lo vea el grupo adulto. En el caso de Colombia hay otros países en los que no en todos lados tenemos un servicio disponible, se puede extender casi hasta los 21 años. Que eso es lo importante y lo vamos a hablar un poco más adelante y es que tener cuidado de que no se interrumpa el proceso del paciente y aún así siempre esté acompañado. ¿De qué depende la demora en la transición y en el seguimiento? De los factores, lo que habíamos dicho antes, el grado de complejidad, el nivel de autonomía que tenga el paciente y casos de discapacidad intelectual o síndromes genéticos según cómo es el paciente. Y como habíamos dicho en las recomendaciones, todos deben tener una transición estructurada y un seguimiento vitalicio, o sea, hasta el final de la vida el paciente debe estar siempre vigilado en sus cardiopatías y no se debe dejar en ningún momento. Y el seguimiento adulto es que, como habíamos dicho, debe ser completo, aún así si las cardiopatías están bien, deben estar siempre vigiladas por el grupo, deben tener un ecocardiograma cada 1 a 2 años si se encuentran estables y se tiene que considerar un seguimiento anual o semestral en dilatación de cavidades, regurgitación o sospecha de complicaciones. Y siempre hay que tener cuidado en los grupos de tener arritmias, insuficiencia valvular, hipertensión pulmonar, etcétera. Y ya para terminar, entonces unas pequeñas conclusiones. La primera, y como lo veníamos diciendo, es una de las malformaciones congénitas más comunes y es un desafío a largo plazo. Tiene muy buena supervivencia, sin embargo, requiere de seguimiento hasta el final de la vida. Segundo, un diagnóstico oportuno es equitativo a menos complicaciones. ¿Cuál es el problema? Y lo que decíamos, no en todo lugar vamos a tener centros especializados para esas cardiopatías, lo que lo convierte en un desafío muy importante y más que todo acá en Colombia, que sabemos que no en todo lugar lo podemos tener y son pocos los lugares inclusive. Entonces, siempre hay que tener cuidado de eso porque tenemos que cuidar en el paciente. El tercero es el seguimiento para vigilancia de secuelas hasta la vida adulta, hasta que muera el paciente en vigilancia de sus cardiopatías. Cuarto, y lo que decíamos que es súper importante, la transición no puede fallar. No se puede quedar el paciente sin vigilancia porque está expuesto a muchas complicaciones y se tiene que tener alto seguimiento con estos pacientes. Y quinto, y el mensaje como que es el más importante para que nosotros tengamos en cuenta a nuestros pacientes, es que cualquier médico, independiente de su especialidad,
puede enfrentarse a un paciente con cardiopatía congénita tarde o temprano, pueden cruzarse con ese paciente, entonces importante que tengamos esa información y que sepan de este tema. Ya para terminar, una frase que es bueno que se llene a casa y que lo tengan siempre presente es que incluso los corazones más pequeños dan mayores desafíos y las mejores historias. Y con eso vamos a finalizar la charla. No sé si tienen dudas, preguntas, algún aporte. Samu, muchas gracias. De verdad que es un tema demasiado extenso y lograste abarcar lo que más pudiste y súper claro, muy, muy claro y no, lo abordaste súper bien. No sé si alguien tiene dudas o ya damos por finalizada. La verdad, Samu, muchas gracias. Y bueno, si alguien tiene dudas, nos comenta o ya tendríamos nuestra charlita hoy completa. Bueno, yo creo que podemos dar entonces, dar finalizar ya la charla y agradecer a los que se conectaron y espero que eso sea para utilidad. Igual esta charla va a quedar grabada si necesitaba pasar algún tema y nada, desearles buenas noches para todos y que descansen. De acuerdo, muchas gracias.